Las 3 de la mañana. Esa es la hora en la que mi vida cambió para siempre. La hora en la que tomé a mis 2 hijos dormidos, los envolví en cobijas, los subí al carro y huí de mi propia casa. Sin maletas, sin dinero, sin plan, solo con el terror corriendo por mis venas y una sola certeza. Si me quedaba una noche más bajo ese techo, ninguno de los tres vería el amanecer. Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y durante 8 años creí estar casada con el hombre perfecto. Alejandro era todo lo que una mujer podría soñar: guapo, trabajador, atento, el tipo de esposo que te abre la puerta del carro, que te manda flores sin razón, que te dice te amo cada mañana antes de ir al trabajo. Mis amigas me envidiaban, mi madre decía que me había sacado la lotería, incluso desconocidos nos detenían en la calle para decirnos que hacíamos una pareja hermosa. Y yo me lo creía. Me lo creí durante 8 años. 8 años de sonrisas, de cenas románticas, de vacaciones familiares, de fotos perfectas para Instagram. 8 años viviendo con un monstruo sin saberlo. Todo comenzó a derrumbarse hace exactamente una semana. Era un jueves por la noche, como cualquier otro. Los niños ya estaban dormidos. Alejandro había llegado tarde del trabajo, como era usual últimamente. Mucho trabajo en la oficina, me dijo cuando le pregunté. Ya sabes cómo es fin de mes. No sospeché nada, nunca sospechaba nada. Alejandro se fue a bañar y dejó su celular en la mesa de noche. Normalmente jamás revisaba su teléfono, confiaba en él ciegamente. En 8 años de matrimonio, nunca había sentido la necesidad de espiar sus mensajes o revisar su historial. Pero esa noche, algo fue diferente. El celular vibró. Un mensaje de texto. Normalmente lo habría ignorado, pero la pantalla se iluminó y alcancé a ver las primeras palabras. Ya está todo listo para el viernes. Los niños, los niños. El mensaje mencionaba a mis hijos. Sin pensarlo tomé el celular. El mensaje completo decía: ya está todo listo para el viernes. Los niños no van a ser un problema. Confía en mí. El remitente era un número sin nombre guardado. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significaba eso? Porque alguien le escribía a mi esposo sobre mis hijos y que se suponía que pasaría el viernes. Escuché que la regadera se cerraba. Rápidamente puse el celular de vuelta en su lugar, exactamente como estaba. Cuando Alejandro salió del baño, fingí estar dormida, pero no dormí ni un solo segundo esa noche. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Preparé el desayuno, llevé a los niños a la escuela, le di un beso de despedida a Alejandro como siempre, pero por dentro, mi mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que ver ese celular de nuevo, tenía que entender qué estaba pasando. Alejandro era muy cuidadoso con su teléfono, siempre lo llevaba consigo, siempre lo ponía boca abajo, siempre se alejaba cuando recibía llamadas. Antes, pensaba que era por cuestiones de trabajo. Ahora me preguntaba qué más estaba ocultando. Esa tarde, cuando Alejandro llegó del trabajo, tuve una idea. Amor, ¿puedo usar tu celular un momento? El mío se quedó sin batería y necesito llamar a mi mamá. Vi cómo su cuerpo se tensó por un segundo, solo un segundo, pero lo noté. Claro, déjame buscarlo, respondió con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Me entregó el teléfono, pero se quedó parado junto a mí observando. ¿No tienes que ir a revisar algo en la cocina?, le pregunté tratando de sonar casual. No, aquí te espero. No iba a dejarme sola con su celular. Hice la llamada a mi madre. Conversación trivial, y se lo devolví. Esa noche entendí que tendría que ser más inteligente. Actuaba normal frente a Alejandro, pero por dentro estaba consumida por la ansiedad. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo había enviado? ¿Qué iba a pasar el viernes con mis hijos? El viernes llegó sin que pudiera descubrir nada. Estuve alerta todo el día, esperando que algo sucediera, pero fue un día completamente normal. Los niños fueron a la escuela, regresaron, hicieron su tarea, cenaron, se fueron a dormir. Nada extraño. Quizás estaba exagerando. Pensé, quizás el mensaje tenía una explicación inocente que yo estaba malinterpretando. Quise creerlo. Quise convencerme de que mi matrimonio perfecto seguía siendo perfecto. Pero entonces llegó el sábado. Alejandro salió temprano diciendo que tenía una reunión de trabajo. ¿Un sábado?, pregunté extrañada. Ya sabes cómo es el jefe.
no respeta fines de semana. Se fue antes de que pudiera hacer más preguntas. Los niños estaban entretenidos viendo televisión. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché un sonido familiar, el tono de notificación del celular de Alejandro, pero Alejandro no estaba, se había llevado su celular. El sonido venía del estudio. Caminé hacia allá con el corazón acelerado. En el escritorio de Alejandro, escondido debajo de unos papeles, había un segundo celular, un teléfono que yo nunca había visto. Las manos me temblaban mientras lo tomaba. La pantalla mostraba un mensaje nuevo. Ya hablaste con el abogado. Necesitamos tener los papeles listos antes de que ella sospeche. Ella. Estaban hablando de mí. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Con dedos temblorosos, intenté desbloquear el teléfono. Probé la fecha de cumpleaños de Alejandro. No funcionó. Probé nuestra fecha de aniversario. Tampoco. Entonces probé algo que me rompió el corazón. La fecha de cumpleaños de nuestro hijo mayor, Sebastián. El teléfono se desbloqueó. Lo primero que vi fue el fondo de pantalla. Era una foto de Alejandro con otra mujer, abrazados, sonriendo, en una playa que yo no reconocí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en los mensajes. Había cientos, miles, una conversación que se extendía por más de 2 años. La mujer se llamaba Daniela. Alejandro la llamaba mi amor, mi vida, mi todo. Las mismas palabras que me decía a mí. Leí mensaje tras mensaje con los ojos llenos de lágrimas. Hablaban de su futuro juntos, de los viajes que harían, de la casa que comprarían, y hablaban de mí. ¿Cuándo te vas a divorciar?, preguntaba ella en un mensaje de hace 6 meses. Pronto, mi amor, solo estoy esperando el momento correcto. Necesito que todo esté en orden para no perder nada en el divorcio. ¿Y los niños? Los niños no van a ser un problema. Ahí estaba, el mensaje que había visto días antes, pero ahora tenía contexto, y el contexto era devastador. Seguí leyendo, cada mensaje más doloroso que el anterior. Alejandro le contaba todo a esta mujer, nuestras peleas, nuestras reconciliaciones, nuestros momentos íntimos. Se burlaba de mí, de lo ingenua que era, de cómo nunca sospechaba nada. Es tan tonta, escribió en un mensaje de hace 3 meses. Podría traerte a cenar a nuestra casa y no se daría cuenta. Daniela respondió con emojis de risa, mi esposo y su amante riéndose de mí. Pero entonces llegué a los mensajes más recientes, y lo que leí me heló la sangre. Los mensajes de la última semana eran diferentes. Ya no hablaban solo de amor y planes románticos, hablaban de dinero, mucho dinero. El seguro de vida está a mi nombre como beneficiario, escribió Alejandro hace 5 días. Si algo le pasa, recibo todo. ¿Cuánto?, preguntó Daniela. 2 millones, más la casa, más las cuentas de ahorro. ¿Y estás seguro de que va a funcionar? Mi primo trabaja en la fiscalía, va a asegurarse de que parezca un accidente. Nadie va a sospechar. Tuve que leer ese mensaje 3 veces para asegurarme de que lo había entendido bien. Mi esposo estaba planeando matarme. No era una infidelidad, no era un divorcio, era un asesinato. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Seguí leyendo con el corazón en la garganta. ¿Y los niños?, preguntó Daniela. No quiero tener que criarlos. Ya hablé con mi hermana. Ella se va a quedar con ellos, temporalmente, hasta que todo se calme. Después los mandamos a un internado o algo así. ¿Y si se niegan? Son niños, Daniela, no tienen voz ni voto. Además, con su madre muerta, van a estar tan traumatizados que van a hacer lo que les digan. No podía respirar. Este hombre, el hombre con quien compartía mi cama cada noche, el padre de mis hijos, estaba planeando mi muerte como si fuera una transacción de negocio. Y lo peor era que tenía todo calculado: el seguro de vida, la casa, las cuentas bancarias, incluso qué hacer con nuestros hijos. Mis hijos. La rabia empezó a reemplazar al miedo. ¿Cómo se atrevía a hablar así de Sebastián y Valentín? ¿Cómo podía planear abandonarlos, mandarlos a un internado, tratarlos como un estorbo? Seguí buscando en el teléfono. Encontré una carpeta de fotos oculta, la abrí. Había cientos de fotos de Alejandro con Daniela, en restaurantes, en hoteles, en playa. Fotos íntimas que prefiero no describir, pero también había otras fotos, fotos de nuestra casa, del interior, del exterior.
de cada entrada y salida, fotos de mi rutina diaria, yo saliendo al gimnasio, yo llevando a los niños a la escuela, yo entrando al supermercado, me estaba vigilando, documentando mis movimientos, preparando el terreno para lo que fuera que estuviera planeando. Entonces encontré un documento, era un PDF titulado Plan de Contingencia, lo abrí. Era un documento de 3 páginas que detallaba, paso a paso, cómo iba a asesinar. La fecha propuesta era el próximo miércoles. Hoy era sábado, tenía 4 días. El plan era hacerlo parecer un accidente doméstico, una caída en la ducha, un golpe en la cabeza, algo que no levantara sospecha. Su primo en la fiscalía se encargaría de que la investigación fuera superficial. En menos de un mes, Alejandro sería viudo, millonario y libre para casarse con su amante, todo perfectamente calculado, excepto por un detalle que él no había anticipado. Yo lo sabía, él no sabía que yo sabía, y eso me daba una ventaja. Tomé fotos de todo con mi propio celular, cada mensaje, cada foto, cada documento. Luego puse el teléfono secreto exactamente donde lo había encontrado, debajo de los mismos papeles, en la misma posición. Cuando Alejandro regresó esa tarde, lo recibí con una sonrisa. ¿Cómo te fue en la reunión, amor? Bien, cansado pero productivo, mintió con la misma facilidad de siempre. Lo miré a los ojos buscando algún rastro de maldad, alguna señal de que era capaz de lo que estaba planeando, pero solo vi al mismo Alejandro de siempre, sonriente, cariñoso, perfecto. Eso fue lo que más miedo me dio, que pudiera ocultar tanta oscuridad detrás de una fachada tan convincente. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierta, pensando, planeando, calculando. Tenía que sacar a mis hijos de esa casa, pero tenía que hacerlo sin que él sospechara. El domingo actué con la mayor normalidad posible. Desayuno familiar, paseo al parque, película en la tarde, la típica rutina de fin de semana que habíamos tenido durante años. Alejandro estaba especialmente cariñoso ese día, me abrazaba más de lo normal, me besaba la frente, me decía lo mucho que me amaba. Antes, esos gestos me hubieran derretido el corazón, ahora me provocaban náuseas. Cada te amo sonaba como una sentencia de muerte, cada caricia era una puñalada disfrazada de ternura. Pero sonreí, respondí a sus besos, fingí ser la esposa ignorante y feliz que él creía que era, porque mi vida dependía de ello. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Alejandro y yo nos quedamos viendo una película en el sofá. Eres la mejor esposa del mundo, me dijo de la nada. No sé qué haría sin ti. Te convertirías en viudo millonario, pensé. Eso es exactamente lo que haría sin mí. Yo tampoco sé qué haría sin ti, respondí con una sonrisa que debió ser convincente porque él sonrió de vuelta. El lunes fue el día más difícil. Alejandro se fue al trabajo y yo me quedé sola en la casa, rodeada de las paredes que ahora se sentían como una prisión. Tenía que pensar con claridad. Ir a la policía era la opción obvia, pero Alejandro había mencionado a su primo en la fiscalía. ¿Y si tenía más conexiones de las que yo sabía? ¿Y si la denuncia terminaba en manos de alguien que lo protegiera? No podía arriesgarme. Llamar a mi familia tampoco parecía seguro. Alejandro conocía a todos mis parientes, sabía dónde vivían, tenía sus números. Si huía a casa de mi madre, sería el primer lugar donde me buscaría. Necesitaba un plan mejor. Empecé a buscar en internet, mientras los niños estaban en la escuela, cómo escapar de un esposo peligroso, refugios para mujeres en situación de riesgo, cómo desaparecer sin dejar rastro. Cada búsqueda me llevaba a historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Algunas habían logrado escapar, otras no habían sido tan afortunadas. No iba a ser una estadística. Encontré un refugio para mujeres a 3 horas de la ciudad. Ofrecían alojamiento seguro, asesoría legal y protección, todo confidencial. Llamé desde un teléfono público cerca de la escuela de los niños. Una mujer llamada Rosa me atendió. Le conté todo, los mensajes, el plan, el miércoles. Me escuchó sin interrumpir. Tienes que salir de ahí lo antes posible, dijo cuando terminé. ¿Puedes venir esta noche? No sé. Alejandro va a sospechar si me voy de repente. Tu vida y la de tus hijos está en peligro, María. Cada hora que pases en esa casa es un riesgo. Tenía razón, pero no podía simplemente desaparecer. Alejandro tenía acceso a las cuentas bancarias.
Tenía localizador en mi carro, incluso tenía una aplicación para rastrear mi celular, algo que descubrí mientras revisaba su teléfono secreto. Si me iba sin un plan, me encontraría en cuestión de horas. Dame 2 días, le dije a Rosa. Necesito preparar todo para que no pueda encontrarnos. De acuerdo, pero no más de 2 días. El miércoles es demasiado cerca. Colgué con las manos temblando. Tenía 48 horas para organizar la huida de mi vida. Esa tarde, mientras Alejandro seguía en el trabajo, empecé los preparativos. Primero, el dinero. Alejandro controlaba todas las cuentas, pero yo tenía una tarjeta de crédito a mi nombre para emergencias. Nunca la usaba porque él se molestaba si veía gastos que no conocía. Fui al cajero automático y saqué el máximo permitido, $500. Era poco, pero era algo. También tenía un pequeño ahorro secreto que había guardado durante años, dinero que juntaba de las compras del supermercado, de los vueltos que nunca mencionaba, $800 escondidos en el fondo de una caja de zapatos. Total, $1,300. No era mucho para empezar una nueva vida, pero tendría que ser suficiente. El siguiente paso era el transporte. Mi carro tenía un localizador GPS que Alejandro había instalado por seguridad. Si lo usaba para escapar, sabría exactamente a dónde iba. Necesitaba otro vehículo. Pensé en mi amiga Lucía. Era la única persona en quien confiaba lo suficiente para pedirle algo así sin dar explicaciones. La llamé desde el teléfono público. Lucy, necesito pedirte un favor enorme. No puedo explicarte por qué, pero necesito que me prestes tu carro por unos días. Hubo un silencio largo. Mariana, ¿está todo bien? Tu voz suena rara. Estoy bien, es complicado. Por favor, confía en mí. Lucía y yo éramos amigas desde la universidad. Había sido mi dama de honor en la boda. Conocía a Alejandro casi tanto como yo, o al menos eso creí. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Cuándo lo necesitas? Mañana en la noche. Y Lucy, necesito que no le digas a nadie, especialmente no a Alejandro si pregunta. Otro silencio. Mariana, me estás asustando. Lo sé, y te prometo que algún día te explicaré todo, pero ahora mismo necesito que confíes en mí ciegamente. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondió sin dudar. Siempre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Gracias, Lucy. No sabes lo que esto significa para mí. Esa noche, Alejandro llegó a casa de buen humor. Mañana voy a llegar un poco tarde, me dijo durante la cena. Tengo una reunión importante que puede extenderse. Asentí, fingiendo interés. Lo que él no sabía era que yo también tenía planes para mañana por la noche, planes que incluían desaparecer de su vida para siempre. El martes transcurrió con una lentitud insoportable. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora, como un día. Preparé discretamente lo esencial, documentos importantes, actas de nacimiento, pasaportes, certificados escolares, ropa para los niños, solo lo necesario, algunas fotos familiares, las únicas que querría conservar. Todo cabía en una mochila que escondí en el fondo del closet. También guardé las copias de seguridad de todo lo que había encontrado en el teléfono de Alejandro. Las subí a la nube, las envié a mi propio correo, las copié en una memoria USB. Si algo me pasaba, quería que la verdad saliera a la luz. A las 6 de la tarde, Alejandro se fue a su reunión. Me despedí de él con un beso como siempre. Te amo, le dije. Yo también te amo, respondió con esa sonrisa que ahora me parecía la de un depredador. Esperé una hora para asegurarme de que no volviera. Luego desperté a los niños. Sebastián, Valentina, despierten, vamos a hacer un viaje. Mi hijo mayor, de 7 años, me miró confundido. ¿Un viaje? ¿A dónde, mami? Es una sorpresa, le dije con la voz más tranquila que pude. Va a ser una aventura, pero necesito que confíen en mí y hagan todo lo que les diga. ¿Pueden hacer eso? Valentina, de 5 años, asintió con sus ojos soñolientos. Papá viene con nosotros. La pregunta me atravesó el corazón. No, mi amor, este viaje es solo para nosotros tres. Será nuestro secreto. Los vestí rápidamente, les puse varias capas de ropa porque no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que tuviéramos acceso a sus cosas. A las 9 de la noche, llegó Lucía, me entregó las llaves de su carro sin hacer preguntas. Llámame cuando puedas. Fue todo lo que dijo, y cuídate mucho. La abracé con fuerza. Te debo la vida, Lucy. Literalmente. Subí a los niños al carro de Lucía y emprendí el camino hacia el refugio. Eran las 10 de la noche.
Alejandro probablemente seguía en su reunión, tenía ventaja, pero entonces, a mitad de camino, mi teléfono empezó a sonar. Era Alejandro 2 veces, 3 veces. Cada timbrazo se sentía como un golpe en el pecho. No contesté. Segundos después, llegó un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Llegué a la casa y no hay nadie. Mierda. Había llegado antes de lo esperado. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Los niños dormían en el asiento trasero, ajenos a todo lo que estaba pasando. Otro mensaje. Mariana, contesta el teléfono. Estoy preocupado, preocupado. Qué irónico. Decidí no responder. Cualquier cosa que dijera solo le daría pistas sobre dónde estaba. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más frecuentes. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde están los niños? Mariana, esto no es gracioso. Y finalmente, sé que tienes mi otro teléfono. Lo descubrí cuando llegué. ¿Qué viste? Se me heló la sangre. Había descubierto que yo sabía. Mi ventaja había desaparecido. Apagué el teléfono y lo lancé por la ventana del carro. Si tenía forma de rastrearlo, que rastreara una carretera vacía en medio de la noche. Aceleré. El refugio estaba a 1 hora de distancia todavía. Cada minuto se sentía eterno. Cada par de faros en el espejo retrovisor me provocaba un escalofrío. Era él, me había encontrado. Los niños empezaron a moverse en el asiento trasero. Mami, preguntó Valentina con voz somnolienta. Ya llegamos. Casi. Mi amor, vuelve a dormir. Tengo miedo. No tienes que tener miedo. Mami está aquí. Mami va a protegerlos siempre. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. A las 11:30 de la noche, finalmente vi el letrero que indicaba la salida hacia el refugio. Tomé el desvío con el corazón latiendo a 1000 por hora. El camino era oscuro, bordeado de árboles. No había casas, no había luces. Por un momento temí haberme equivocado de ruta, pero entonces apareció una pequeña construcción al final del camino. Una casa grande, de 2 pisos, con luces encendidas en el primer piso. Había llegado. Estacioné el carro y bajé a los niños. Antes de que pudiera tocar la puerta, esta se abrió. Era Rosa, la mujer con quien había hablado por teléfono. Mariana, dijo con alivio. Gracias a Dios que llegaste. Me derrumbé en sus brazos. Todo el miedo, la tensión, la adrenalina de las últimas horas salieron en forma de sollozos incontrolables. Estás a salvo ahora, me susurró Rosa mientras me sostenía. Aquí nadie va a hacerles daño. Esa noche dormimos en una habitación pequeña pero limpia, los niños en una cama, yo en otra. Por primera vez en una semana, cerré los ojos sin miedo de no volver a abrirlos, pero sabía que esto era solo el principio. Alejandro no iba a dejarme ir tan fácilmente, no cuando había tanto dinero en juego, no cuando su plan perfecto se había derrumbado. La guerra apenas comenzaba. Los primeros días en el refugio fueron un torbellino de emociones. Por un lado, había alivio. Mis hijos estaban a salvo. Yo estaba a salvo. Por otro lado, había terror. Alejandro seguía allá afuera buscándome. Y había dolor. El dolor de darme cuenta de que mi vida entera había sido una mentira. El refugio era dirigido por una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Tenían abogados, psicólogos, trabajadores sociales. El primer día me reuní con una abogada llamada Carmen. Le mostré todas las evidencias que había recopilado del teléfono de Alejandro, los mensajes planificando mi muerte, las fotos de vigilancia, el documento titulado Plan de Contingencia. Carmen revisó todo con expresión cada vez más grave. Esto es más que suficiente para una orden de arresto, dijo finalmente. Tu esposo no estaba planeando un simple asesinato. Esto es premeditación con agravantes. Podría pasar décadas en prisión. Y su primo, el que trabaja en la fiscalía. Eso es un problema, admitió. Si tiene conexiones dentro del sistema, necesitamos asegurarnos de que la denuncia llegue a las manos correctas. Carmen tenía contactos en la Fiscalía Federal, casos que involucraban corrupción policial o de funcionarios públicos, se manejaban en una jurisdicción diferente, fuera del alcance del primo de Alejandro. Voy a hacer algunas llamadas, me dijo. Mientras tanto necesitas quedarte aquí, no usar redes sociales, no contactar a nadie de tu vida anterior, ni siquiera a mi mamá, especialmente no a tu mamá. Es el primer lugar donde él va a buscar información. Fue más difícil de lo que imaginaba. Mi madre debía estar volviéndose loca de preocupación. No sabía si estaba viva o muerta.
pero cada llamada, cada mensaje era un riesgo. Alejandro era inteligente, desesperado, peligroso. Si encontraba la más mínima pista sobre mi paradero, vendría por nosotros. Los días se convirtieron en semanas. Los niños empezaron a hacer preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué no podemos ir a la escuela?, preguntaba Sebastián. ¿Cuándo vamos a ver a papá?, preguntaba Valentín. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su papá quería matar a su mamá? Con ayuda de la psicóloga del refugio fui encontrando las palabras. Papá hizo algunas cosas muy malas, les dije un día, cosas que lastimaron a mami, por eso tuvimos que irnos. ¿Papá te pegó?, preguntó Sebastián con los ojos muy abiertos. No exactamente, mi amor, pero hay diferentes formas de lastimar a alguien, y lo que papá estaba planeando hacer era muy, muy malo. Valentina empezó a llorar. ¿Ya no vamos a ver a papá nunca? No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que aquí estamos seguros, y eso es lo más importante. No eran las respuestas que querían escuchar, pero eran las únicas que podía darles. 2 semanas después de nuestra llegada, Carmen vino con noticia. La Fiscalía Federal aceptó el caso, anunció con una sonrisa. Emitieron una orden de arresto contra Alejandro Mendoza por conspiración para cometer homicidio y corrupción de funcionarios públicos. El alivio que sentí fue indescriptible. Eso significa que estamos a salvo, significa que estamos más cerca de estarlo. Todavía tienen que encontrarlo y arrestarlo. ¿No saben dónde está?, Carmen negó con la cabeza. Tu esposo desapareció el mismo día que tú te fuiste, vació las cuentas bancarias, tomó su pasaporte y se esfumó. Había huido. Parte de mí sintió alivio. Si estaba lejos, no podía hacernos daño. Otra parte sintió frustración. Si no lo arrestaban, viviría el resto de mi vida mirando sobre mi hombro. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos. Y mientras tanto empezamos a reconstruir tu vida. Reconstruir mi vida. Sonaba tan simple cuando Carmen lo decía, pero la realidad era mucho más complicada. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía dinero más allá de los $1,300 que había logrado sacar. Todo lo que había construido durante 8 años de matrimonio estaba a nombre de Alejandro: la casa, los carros, las cuentas de inversión. Legalmente, yo no tenía nada. Podemos pelear por esos activos en el divorcio, me explicó Carmen, especialmente considerando las circunstancias. Pero va a tomar tiempo, meses, probablemente años. Tiempo que yo no tenía. Necesitaba trabajar, ganar dinero, encontrar un lugar donde vivir con mis hijos. El refugio me permitía quedarme 3 meses. Después de eso tendría que arreglármela sola. Empecé a buscar trabajo. Era más difícil de lo que esperaba. Antes de casarme, trabajaba como diseñadora gráfica. Tenía talento, clientes, un futuro prometedor. Pero Alejandro me convenció de dejarlo. No necesitas trabajar, me había dicho. Yo gano suficiente para los dos. Mejor dedícate a los niños, a la casa. Y yo, tonta de mí, le hice caso. 8 años sin trabajar habían dejado un hueco enorme en mi currículum. Las pocas entrevistas que conseguí terminaban igual. Gracias por su tiempo, pero estamos buscando a alguien con experiencia más reciente. La frustración crecía con cada rechazo. Una noche, después de otra entrevista fallida, me derrumbé. Rosa me encontró llorando en la cocina del refugio. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a mi lado. No puedo encontrar trabajo, no tengo dinero, no sé cómo voy a cuidar a mis hijos. Quizás hubiera sido mejor quedarme. Rosa me tomó de los hombros y me miró directamente a los ojos. Escúchame bien, Mariana, ese hombre iba a matarte, ¿me escuchas? Matarte, y después iba a abandonar a tus hijos como si fueran basura. Nada, absolutamente nada. Es peor que eso. Las lágrimas seguían cayendo. Pero no sé qué hacer, me siento perdida. Es normal sentirse así. Acabas de escapar de una situación de vida o muerte. Tu mundo entero se derrumbó, pero eso no significa que no puedas construir uno nuevo. ¿Cómo? Un paso a la vez. Hoy es un mal día, mañana será mejor, y si mañana también es malo, entonces el siguiente será mejor. Así es como se sale adelante, un día a la vez. Esa noche pensé mucho en sus palabras. Tenía razón, estaba viva, mis hijos estaban vivos, todo lo demás se podía reconstruir. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. Si no podía encontrar trabajo tradicional, crearía mi propio trabajo.
Todavía tenía mis habilidades de diseño gráfico, tal vez estaban oxidadas, pero seguían con la computadora del refugio. Empecé a actualizar mi portafolio, practiqué con los nuevos programas, creé diseños de muestra. Después de 2 semanas, me sentía lista. Abrí cuentas en plataformas de trabajo freelance. Los primeros trabajos fueron pequeños, logos para negocios locales, diseños de tarjetas de presentación, nada glamoroso, pero pagaban. Poco a poco, fui construyendo una reputación. Un mes después, tenía suficientes clientes regulares para generar un ingreso modesto pero estable. No era mucho, pero era mi dinero que había ganado con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie. La sensación de independencia era embriagadora. 3 meses después de nuestra llegada al refugio, era hora de partir. Rosa me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Era humilde, 2 habitaciones, una cocina pequeña, un baño, pero era nuestro. El primer día en nuestro nuevo hogar, los niños corrieron por las habitaciones vacías con emoción. «Esta es mi cama», gritó Valentina saltando sobre el colchón que habíamos conseguido de segunda mano. «Yo quiero este lado de la ventana», respondió Sebastián. Verlos sonreír, verlos actuar como niños normales después de todo lo que habíamos pasado, me llenó el corazón de esperanza. Íbamos a estar bien. Los inscribí en la escuela local con nombres diferentes. Carmen había conseguido una orden judicial que nos permitía usar identidades temporales por razones de seguridad. Ya no éramos los Mendoza, éramos los Rivas, María Daniel y Sofía Rivas. Nuevos nombres para una nueva vida. Pasaron los meses. Mi negocio de diseño gráfico seguía creciendo. Había conseguido algunos clientes corporativos que pagaban bien y de forma consistente. Los niños se adaptaron a su nueva escuela, hicieron amigos. Sus pesadillas sobre el hombre malo se fueron espaciando hasta desaparecer. Yo también empecé a sanar. Con ayuda de una terapeuta, fui procesando todo lo que había vivido, la traición, el miedo, la huida. Había noches en las que todavía despertaba sudando, convencida de que Alejandro estaba en la habitación, pero cada vez eran menos frecuentes. La vida continuaba, hasta que un día, 6 meses después de nuestra huida, recibí una llamada de Carmen. «Mariana, tengo noticias. Encontraron a Alejandro». El corazón se me detuvo. «¿Dónde?» «En Panamá». Estaba viviendo bajo un nombre falso, pero cometió un error. Usó su tarjeta de crédito real para una compra y el sistema lo detectó. ¿Lo arrestaron? Sí. Está detenido esperando extradición. El proceso puede tomar algunos meses, pero eventualmente lo van a traer de vuelta para enfrentar juicio. No sabía qué sentir. Alivio de que finalmente lo hubieran atrapado, miedo de tener que verlo de nuevo, aunque fuera en una corte, rabia por todo lo que me había hecho pasar. «¿Tengo que testificar?», pregunté. «Probablemente sí. Tu testimonio y las evidencias que recopilaste son clave para el caso». «De acuerdo», dije después de un largo silencio. «Haré lo que sea necesario». Esa noche no pude dormir. Sabía que enfrentar a Alejandro en la corte sería una de las cosas más difíciles de mi vida, pero también sabía que era necesario, no solo por mí, por todas las mujeres que no habían tenido la suerte de descubrir los planes de sus agresores a tiempo, por todas las que no habían podido huir, por todas las que no habían sobrevivido. Mi historia tenía que ser contada, y Alejandro tenía que pagar por lo que había planeado hacer. La extradición tomó 4 meses. 4 meses de espera, de ansiedad, de preparación. Carmen me ayudó a repasar mi testimonio docenas de veces. Cada mensaje, cada foto, cada detalle del plan de contingencia. Tenía que estar lista para contar mi historia frente a un juez, un jurado y el hombre que había planeado mi muerte. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno, periodistas, curiosos, familiares de otras víctimas de violencia doméstica. Mi caso había atraído atención mediática. Esposa descubre plan de asesinato en el celular de su marido y huye con sus hijos. Los titulares lo hacían sonar como una película, pero para mí era mi vida. Cuando entré a la sala, lo primero que vi fue a Alejandro. Estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje que probablemente había costado más que todo mi guardarropa actual. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió. Esa misma sonrisa, encantadora, que me había seducido hace 9 años, solo que ahora veía lo que había detrás de ella. Frialdad,
Cálculo, vacío. Me senté en el banco de los testigos con las piernas temblando pero la voz firme. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. Conté todo desde el principio. El mensaje que vi por accidente, el teléfono secreto, los planes detallados para asesinarme y quedarse con el seguro de vida. Cuando llegué a la parte del plan de contingencia, mi voz se quebró. Tenía cada detalle planeado, dije con lágrimas en los ojos, cómo iba a matarme, cómo iba a deshacerse de nuestros hijos, cómo iba a cobrar el dinero. Para él, yo no era su esposa, era un obstáculo, una fuente de ingresos. El jurado escuchaba en silencio. Algunas personas lloraban. Alejandro permanecía impasible. Cuando fue el turno de la defensa, su abogado intentó desacreditarme. No es cierto, señora Mendoza, que usted tenía acceso a las cuentas bancarias de su esposo. Sí, pero ¿y no es cierto que usted retiró dinero de esas cuentas sin su permiso? $500 para huir con mis hijos de un hombre que planeaba matarme. Eso es lo que usted dice, pero no tenemos más que su palabra. Carmen se puso de pie. Objeción. Tenemos los mensajes de texto, las fotos, el documento titulado Plan de Contingencia. La evidencia es abrumadora. Al lugar, dijo el juez. El abogado de Alejandro cambió de táctica. No es posible que usted haya malinterpretado esos mensajes, que fueran parte de una broma de mal gusto o una fantasía sin intención real. Me quedé mirándolo incrédula. Una fantasía. Tenía la fecha planeada, tenía cómplices, tenía documentos legales preparados. ¿En qué mundo eso es una broma? El abogado no supo qué responder. Después de 3 días de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Regresaron en 4 horas. En el cargo de conspiración para cometer homicidio en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el cargo de fraude y apropiación ilícita, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el cargo de corrupción de funcionarios públicos, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. Alejandro finalmente perdió su compostura. Esto es una farsa, gritó. Ella arruinó mi vida. Todo esto es su culpa. Los guardias lo sujetaron mientras seguía gritando. La sentencia se dictó una semana después. 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Se había acabado. Realmente se había acabado. 3 años de reconstruir, de sanar, de volver a encontrarme. Hoy tengo 37 años. Vivo en el mismo pueblito donde llegamos huyendo, pero ya no nos escondemos. Volvimos a usar nuestros nombres reales. Mariana, Sebastián y Valentina. Los niños han crecido tanto. Sebastián tiene 10 años y es el mejor de su clase en matemáticas. Quiere ser ingeniero, dice, construir puentes que conecten a las personas. Valentina tiene 8 y es un torbellino de energía. Practica ballet, pinta acuarelas. Tiene más amigas de las que puedo contar. Ninguno de los dos menciona a su padre. Cuando crecieron lo suficiente para entender, les conté la verdad, la versión apropiada para su edad, pero la verdad al fin. Sebastián lloró. Valentina se enojó. Ambos necesitaron terapia para procesar que el papá que recordaban con cariño era capaz de algo tan horrible, pero salieron adelante. Somos más fuertes de lo que creemos. Mi negocio de diseño gráfico se convirtió en una pequeña agencia. Tengo 3 empleados, una oficina real, clientes en todo el país. El año pasado gané un premio regional por una campaña de concientización sobre violencia doméstica. La ironía no se me escapa. Mi peor experiencia se convirtió en mi mayor fortaleza. A veces doy charlas en refugios para mujeres. Les cuento mi historia, les muestro que es posible escapar, reconstruir, volver a vivir. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Les digo, no importa lo imposible que parezca ahora, hay una vida esperándolas del otro lado del miedo. Algunas lloran, otras se ven escépticas, pero de vez en cuando, alguien me busca después para decirme que mis palabras le dieron la fuerza para dar el primer paso. Esos momentos hacen que todo valga la pena. El mes pasado recibí una carta de la prisión. Era de Alejandro. La letra, que antes me parecía elegante, ahora se veía temblorosa, desordenada. Mariana, empezaba, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. Seguía por 2 páginas más.
justificaciones, excusas, súplicas. Decía que la presión del trabajo lo había enloquecido, que Daniela lo había manipulado, que nunca realmente habría llevado a cabo el plan. Mentiras, más mentiras. No terminé de leerla. La tiré a la basura donde pertenecía. Alejandro no merece mi tiempo, mi energía, mis pensamientos. Ya tuvo suficiente de mí durante 8 años. No le daré un segundo más. El otro día, mientras caminaba por el parque con los niños, me encontré con un hombre. Se llamaba Robert. Era viudo, con una hija de la edad de Valentina. Empezamos a hablar de nuestros hijos, de la escuela, de las dificultades de ser padre soltero. Antes de despedirnos me pidió mi número, para coordinar que los niños jueguen juntos, dijo con una sonrisa tímida. Dudé un momento. Después de Alejandro, había jurado que nunca volvería a confiar en un hombre, pero entonces pensé en todo lo que había aprendido, en lo fuerte que me había vuelto, en que no podía dejar que el miedo controlara el resto de mi vida. Le di mi número. No sé si se convertirá en quizás solo seamos amigos, quizás algo más. Lo único que sé es que estoy abierta a la posibilidad, y eso, para alguien que huyó de su casa a las 3 de la mañana, convencida de que nunca volvería a ser feliz, es un milagro. Si tuviera que resumir lo que aprendí en estos 3 años, sería esto: la intuición existe. Ese presentimiento que tuve la noche que vi el mensaje en el celular de Alejandro, esa sensación de que algo estaba mal, no era paranoia, era mi instinto tratando de protegerme. Queríamos escuchar más esa voz interior. Nos puede salvar la vida. También aprendí que el amor no tiene que doler. Durante años normalicé cosas que no debería haber normalizado: los celos de Alejandro, su necesidad de controlar mis finanzas, la forma en que me hacía sentir culpable por querer trabajar. Pensaba que era normal, que todos los matrimonios eran así. Estaba equivocada. El amor real te eleva, no te disminuye, te da libertad, no te la quita, te hace sentir segura, no amenaza. Si algo de lo que he contado suena familiar, si reconoces en tu propia relación algunos de los patrones que yo ignoré durante años, por favor, no esperes a encontrar un plan de asesinato en el celular de tu pareja. Busca ayuda ahora. Hay refugios, hay líneas de ayuda, hay personas que quieren ayudarte a salir. No tienes que enfrentar esto sola. Mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida. A veces los miro y pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Si no hubiera visto ese mensaje, si no hubiera encontrado el teléfono secreto, si no hubiera tenido el valor de huir, mis hijos podrían haber crecido huérfanos de madre, criados por una tía que no los quería, abandonados por un padre que los veía como estorbos. Pero no fue así, porque porque confié en mi instinto, porque puse su seguridad por encima de mi miedo. Hoy, Sebastián y Valentina tienen una madre que los ama, un hogar estable, un futuro lleno de posibilidades. Eso es lo único que importa. Esta noche, como todas las noches, los arroparé antes de dormir. Les daré un beso en la frente, les diré que los amo más que a nada en el mundo, y cuando cierre la puerta de su habitación, daré gracias. Gracias por estar viva, gracias por tenerlos conmigo, gracias por haber tenido el coraje de huir aquella noche a las 3 de la mañana. Mi nombre es Mariana. Encontré algo en el celular de mi esposo que me hizo huir de casa con mis hijos. Él no sabía que yo sabía, y eso me salvó la vida. Si estás escuchando esta historia y algo de lo que conté resonó contigo, quiero que sepas que no estás sola. Hay salida, hay esperanza, hay vida después del terror. Solo tienes que dar el primer paso, y si necesitas ayuda para darlo, búscala. Yo estoy aquí, del otro lado, como prueba viviente de que se puede salir adelante. Gracias por escuchar mi historia. Ahora ve y protege la tuya.